Hola gentes, ¿cómo están? Les quería informar que el video de hoy es un video muy especial, porque vamos a estar hablando de arte. Entonces, solo voy a estar yo, Niva, porque Miura debe estar ocupado programando por algún lado. Loco, pero yo estoy acá, puedo ayudar también. Como dije, voy a estar hablando yo. El otro día se nos ocurrió hacer un video en donde recopilemos consejos útiles a la hora de hacer arte para tu videojuego. Nos pareció que muchos nos enfrentamos a este problema, en donde la parte gráfica de nuestro juego nunca nos termina de gustar o la percibimos como de mala calidad, y sobre todo si uno no tiene experiencia en el tema. Pero a medida que nos pusimos a anotar dichos tips, nos fuimos dando cuenta que estos no iban a ser muy útiles sin haber antes entendido lo que nosotros consideramos nuestros 3 principios fundamentales del game art. Estos, de los que vamos a hablar a continuación, se tratan de coherencia y armonía, síntesis y colores. Y nos vamos a enfocar en videojuegos 2D porque es a lo que nos estamos dedicando actualmente. Así que bueno, empecemos por el primer punto que para mí es el más importante. A la hora de hacer o elegir el arte para tu videojuego, tenés que asegurarte de que haya coherencia y armonía entre las distintas partes. Tenés que establecer ciertas reglas estéticas y que todo se rija bajo esas mismas, porque si no tu juego va a generar disonancia y no va a ser agradable a la vista. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. Estás haciendo un plataformero pixelar, que te pediría por favor que no hagas porque ya hay demasiados. Te tenés que plantear cómo va a ser la estética en su totalidad desde el principio. No podés agarrar sprites con el estilo de Mario Bros de NES para un par de personajes, unos sprites al estilo de Sonic de Genesis para los enemigos, y los tirás a todos en un escenario del Metal Slug. O sea, no. Mirá lo que es esto. Es un asco. Bueno, a ver, como poder, podés. Pero va a quedar mal. ¿Por qué? Porque todos son resoluciones y estilos de pixelar distintos. Es como tener en el mismo mundo a Guts de Berserk y a Jimmy Neutron hablando en la puerta de un UBIS. No va a pegar pero ni con cola. A ver. Me gustaría hacer un paréntesis de todo esto un segundito. Dije esas 2 series porque pensé rápido en 2 cosas que sean muy distintas artísticamente. Pero me puse a pensar, ¿alguien habrá unido estas 2 sagas? Y por supuesto, Internet no me defrauda nunca. Entré a Reddit y miren lo que encontré. Una verdadera maravilla. Y ojo, que no estoy diciendo que no se pueda mezclar estilos. De hecho se hace, pero involucra muchas otras cosas que no vienen al caso. Para evitar este tipo de resultados, tenés que tratar de que tu juego sea estéticamente parejo. Vamos a dar un par de ejemplos. En Totally Functional Game, que fue un juego que hicimos en 48 horas, literalmente lo que hicimos fue basarnos en los sprites de Mario y mantener todo el arte muy simple y sencillo. No nos vamos a mentir y decir que es el juego gráficamente más bello de la historia, pero no resulta desagradable a la vista. Todo esto es gracias a la coherencia y la armonía entre sus partes. Otro ejemplo distinto puede ser nuestro juego Lucy and the Cursed Chainball. ¡Qué bien que manejo el inglés, por Dios! Para este se siguieron únicamente 4 reglas. Primero, todos los personajes están dibujados con un estilo cartoon con la línea negra constante de 3 píxeles y un reborde de 5 píxeles. Segundo, todos los personajes están coloreados con colores planos y sombreados con una sombra en negro al 60% de opacidad. Tercero, todos los personajes fueron animados con huesos, por lo que sus movimientos son muy similares. Hay un par de animaciones específicas que no siguen esta regla, pero se aseguró de que las mismas no descoloquen con el resto. Cuarto, los fondos y tiles están hechos con un estilo más realista que los personajes, por lo que tienen un sombreado hecho con pinceles más complejos. Siguiendo únicamente estas 4 reglas, el juego se mantuvo siempre dentro de las guías estéticas, y logró como mínimo no ser horrible a la vista. Una vez entendido lo importante que es esto, podemos pasar al siguiente punto. A la hora de ponerse a diseñar un asset gráfico para un videojuego, las 2 palabras claves que resumen todo lo que tenemos que hacer son abstraer y sintetizar. ¿A qué nos referimos con esto? A que todo en la vida está compuesto por formas primitivas, es decir, triángulos, rectángulos y círculos. Entonces, a la hora de hacer arte, uno tiene que encontrar estas para poder representar lo que desea. A ver, pongamos algunos ejemplos. ¿Querés dibujar una heladera? Muy fácil, es un rectángulo.
¿Querés dibujar la luna? También muy fácil, es un círculo. ¿Querés dibujar un pino? Es muy fácil, es un rejunte de triángulos nada más. ¿Te querés ir a la goma y dibujar al archiduque Franz Ferdinand? Te estoy diciendo que es muy fácil, querido. Son 2 rectángulos, 2 triángulos, 2 puntitos y 2 líneas rectas. Y ahí vos me dirás, no, pero tiene un montón de detalles, no es solo eso. Shh. Tranquilo, amigo, tranquilo. El detalle es el enemigo de la síntesis. De hecho, el detalle es tu enemigo. Si él pudiera, te destruiría a vos y a todo lo que amás. Bueno. No para tanto. Pero ten en cuenta esto. Mientras más detallada quieras dibujar una cosa, más fácil es cometer un error. Si yo intento copiar exactamente algo a como se ve en la vida real, lo más probable es que al mínimo error que yo cometa, las personas lo noten y me digan que lo ven mal. En cambio, si yo agarro una hoja de papel y un lápiz y hago esto, y se lo muestro a una persona, no hay forma de que su respuesta no sea esta. Jeje, casita. El cerebro humano funciona sintetizando cosas, así que por esto mismo también puede entender cosas que están súper sintetizadas. Yo en este aspecto creo que el detalle es el enemigo. En vez de intentar copiar la realidad y buscar el realismo, intenten encontrar las formas básicas que componen lo que quieren representar y a lo sumo después agregan un poco de detalle. Pero cuidado, cuando agregás mucho detalle, este se convierte en ruido, o sea, que va a dificultar la comunicación. Y también tengan en cuenta que un videojuego está conformado por muchos componentes gráficos. Mientras más información tenga cada uno, más información le van a estar dando al jugador. Y lo más probable es que la mayoría de esta no sea necesaria y se interponga en la comunicación de información que ustedes sí quieren comunicar. Por esto también que si usas una escala muy baja de pixel art es muy difícil cometer errores. ¿Qué error vas a cometer cuando en todo momento te puedes justificar diciendo y bueno, tengo 10 cuadraditos por 10 cuadraditos nada más para representar esto? Pero loco, dije que yo narraba el video de hoy. Igual, tienes razón. Bueno, no importa. Hablemos de colores ahora. El tema de teoría del color es muy extenso y amplio. Así que en principio les diría que lo mejor que pueden hacer en cuanto a los colores es limitarse. Y para hacer esto les recomiendo que armen o seleccionen una paleta de colores a usar. Si no, el juego les va a quedar como un viaje de ácido. A menos que estén haciendo un juego que consista en un viaje de ácido. No sé si están haciendo eso, no sé qué están haciendo. Pero si están haciendo eso, prosigan. Pero si no querés hacer cagadas, una forma de ir a la segura es buscar paletas de colores en internet. Estas ya van a estar en armonía. Pueden encontrar paletas tranquilamente googleando. Mira, vos entrás a Google y escribís paleta de colores más una palabra que describa más o menos lo que vos querés que transmita tu juego, y ahí te van a salir resultados de paletas de colores que probablemente se acondicionen a lo que estás buscando. Mira, ponemos paleta de colores más alegre y mirá las paletas que hay. O ponemos paleta de colores más terror y mirá todas las paletas que tenés para usar. Aparte de esto, también existen varias herramientas web que te dejan generar paletas de colores. Entre ellas, yo les recomiendo las siguientes. Adobe Color. Esta herramienta está buena porque podés seleccionar el color que vos quieras y en base a este te permite generar distintos tipos de paletas de colores, como monocromáticas, complementarias, triadas y otros tipos más que se utilizan mucho en todo lo que involucra teoría del color. Colors. Culo. Personalmente es una herramienta que recomiendo mucho. En esta, cada vez que vos apretás la barra espaciadora, te da un set de colores aleatorios. Y el chiste es que vos podés apretar el candadito que aparece abajo para ir bloqueando los colores y uno a uno ir seleccionando los colores que van a componer tu paleta final. Tema aparte, me gustaría decirles que tengan mucho cuidado con los colores muy saturados. Estos se pueden usar para algunas cosas, pero tengan en cuenta que son muy intensos, por lo que para detalles pueden ser útiles, puesto que llaman la atención y podemos usarlo a nuestro favor. Pero por favor no lo usen para cosas que ocupen un gran espacio en la pantalla. Sus córneas y la de sus jugadores se lo van a agradecer.
¿Les hablaste de los colores pastel? Sí, a eso iba. Como otro tip, les queremos recomendar una cosa bella que se llaman colores pastel. Estos son colores con una luminosidad alta y una saturación baja o media. Si querés que tu juego sea agradable a la vista, se los recomiendo mucho. Pero úsenlos a discreción, muchachos. Tampoco es que es un comodín, ¿viste? Y llegando al final del video, tenemos un último tip que les queremos compartir en cuanto a los colores. No la podés cagar con los colores en tu juego si tu juego no tiene ningún color. Antes de terminar el video, quiero recordarles una cosa. El sonido es igual de importante que lo visual. Si el audio es malo y los gráficos hermosos, el juego se percibe como de mala calidad de todos modos. El audio le da vida. Pero, loco, dije que iba a estar yo en el video. ¿Puede ser que me respeten un poco acá? Bueno, pero igual tiene razón en lo que dice. No se olviden que en los videojuegos el audio es importantísimo. Por suerte para todos, el internet está lleno de samples gratuitos y de músicos, así que esas se las voy a dejar como tarea para el hogar, chicos. Yo creo que si se apegan estos tips, el arte de sus proyectos debería dejarlos contentos a partir de ahora. No se desanimen si al principio cuesta, o si no quedan muy contentos con el resultado. Si practican y no se rinden, van a ver cómo sus juegos van mejorando estéticamente. Y bueno, estos fueron nuestros 3 principios fundamentales del Game Art, pero todavía tenemos muchos tips relacionados para darles. Si estarían interesados en que hagamos un video con algunos de ellos, por favor háganoslo saber en los comentarios. Si este video fue de su agrado, déjennos un like y si quieren ver más contenido de este tipo, por favor consideren suscribirse.